Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Está en su Biblia? ¿Sí? ¿Me acompañan al Evangelio de Mateo? Estamos ya por terminar el capítulo 17. Ya estamos en la parte final. De hecho, hoy lo vamos a terminar de ver. Pero antes de empezar, me gustaría solamente preguntarles un par de cosas, ¿no? Por el pasaje que vamos a estar viendo, por los pasajes que hemos estado viendo los domingos pasados, los miércoles pasados, es interesante hacia dónde nos lleva el Señor y venía hace rato meditando en esta pregunta, ¿no? ¿Por qué la iglesia es tan insistente en la predicación del Evangelio? ¿Por qué la iglesia es tan insistente en que la iglesia conozca el Evangelio? Y no solamente conozca el Evangelio, sino medite el Evangelio y se cuestione todo el tiempo y nos examinemos a nosotros mismos en preguntarnos en qué consiste el Evangelio, ¿no? Hace no muchas semanas alguien me preguntaba, bueno, ¿y cómo lo predico? ¿No? Y es como, pues, ¿cómo lo creíste? Me decía, es que todavía no estoy seguro de si ya creí o no creí. Y es como, bueno, esa es una pregunta interesante. ¿Cómo saber entonces que soy cristiano? Toda la fe cristiana está basada en el Evangelio. Y lo que vamos a estar viendo el día de hoy debería, y espero que el Señor nos guíe a que podamos identificar claramente en qué consiste y que nos podamos hacer esa pregunta de si ya lo creímos o todavía no, ¿no? Y si sí, bueno, seguramente el Señor va a estar haciendo algo y si no, también. Entonces, ¿me acompañan a orar antes de que empecemos y ponemos este tiempo en manos de Dios? Señor, muchas gracias por regalarnos este tiempo, Señor, esta oportunidad de seguirte buscando, de querer estar delante de ti, Señor, para escuchar tu voz, para saber quién eres, para saber lo que tú has hecho, Señor, y por qué estamos aquí, a qué nos has llamado, cómo fue que lo hiciste, Señor, y para qué. Gracias, Señor, por la vida de cada persona que está aquí reunida, Señor, para honrarte, para alabarte, y te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que abra nuestro corazón, que abra nuestra mente, Señor, para que podamos entender, para que podamos creer a cada palabra que tú quieras hablarnos en este día, Señor, y que nada nos distraiga de tu voz. Te rogamos que seas tú entre nosotros, Señor, porque lo único que queremos es glorificarte y honrar tu nombre y reconocerte como el Señor y como el Salvador. Nos ponemos en tus manos, Padre, y ponemos este tiempo en tus manos, Señor Jesús. Amén. Muy bien, les decía que vamos a terminar el día de hoy el capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Nos quedamos la semana pasada ahí en el verso 22. Pero antes de leerlo, solamente déjenme hacer un repaso muy rápido de lo que ha estado relatando Mateo en este Evangelio. No me voy a ir desde el capítulo 1, entonces esto no va a ser un resumen general. Solamente déjenme recuperar las últimas 4 o 5 sucesos que ha habido en este Evangelio desde Mateo 16. En el capítulo anterior, ahí en el verso 13, está lo que comúnmente conocemos como la confesión de Pedro. Este momento donde el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Y ellos dicen, unos dicen que Elías, otros dicen que Juan, y el Señor les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen, o ustedes quién dicen que soy? Y aparece por ahí el hermano Pedro, ¿no? Y aparece y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E inmediatamente después de eso el Señor le reconoce que eso no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos, ¿no? Después de eso viene la primera vez que el Señor anuncia su muerte. Es la primera vez que el Señor dice que es necesario ir a Jerusalén y padecer. Dice el verso 21 del capítulo 16, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. E inmediatamente después de eso, otra vez aparece Pedro, ¿no? Aparece diciendo, Señor, que tal no te pase, que eso no te acontezca. Lo decía el pastor cuando lo estudiamos, pare de sufrir, ¿no? Y de repente es como, pues, ¿qué acabas de decir, Pedro? ¿No? ¿Qué onda contigo? Pero después de eso, otra vez aparece el amigo Pedro, pero viendo ahora al Señor en su gloria. Empieza el capítulo 17 con lo que conocemos como la transfiguración.
viendo al Señor Jesús en su gloria total, hablando con Moisés, hablando con Elías, viéndolo ahí, diciendo: Señor, es bueno que nos quedemos, hagamos enramadas y ya no nos bajamos. Y de repente una nube aparece, los rodea, una voz aparece en medio de la nube y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Pedro otra vez guarda silencio, ¿no? Y después de eso el Señor sanando a un muchacho que está endemoniado, alguien que identificaban como un lunático. En eso nos quedamos el miércoles pasado, ¿se acuerdan? Hasta ahí llegó el relato. Básicamente, en los últimos, en estas partes, el Señor se ha estado revelando por completo, ¿no? Desde el primer capítulo hemos visto la revelación de Jesús como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, pero estos últimos relatos que Mateo recopila son ya inevitablemente declaratorias oficiales de quién es Jesús, de su poder, de su deidad. Lo están viendo en su gloria. Aparece esta voz del cielo, declara quién es, Él declara quién es, los discípulos declaran quién es, o sea, ya no hay duda de quién es. Y aún así, en el corazón de estos hombres hay muchas cosas todavía que les están estorbando para poder relacionarse correctamente con el Señor. En este punto es donde Mateo recopila esta historia. Dice el verso 22: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Déjenme empezar por el final de esta parte, porque lo que los discípulos empiezan a hacer es entristecerse. Antes de eso, perdónenme, déjenme regresar a un pequeño detalle que me parece interesante, que es en dónde están. Mateo dice que están en Galilea, ¿no? Y de hecho, si ustedes recuerdan, Galilea, toda esta zona al norte de Israel, es el lugar en donde hemos visto el ministerio del Señor. Ahí lo hemos visto predicar, lo hemos visto alimentar multitudes, lo hemos visto sanando a multitudes, lo hemos visto consolando, lo hemos visto reviviendo a gente, lo hemos visto dándole a las personas lo que están buscando. ¿Recuerdan esta mujer que llega y lo toca después de 12 años de sangrar y de repente sana? O sea, lo hemos visto hacer milagros y declarar grandes cosas, y también hemos visto en esta región el corazón de estas personas que lo han rechazado. Es en esta región y es para las ciudades de esta región donde aparecen los ayes del capítulo 13, ¿se acuerdan? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Capernaum. Es esta ciudad que ha sido como el centro de control, la torre de comando del ministerio del Señor, donde Él ha ido a predicar y a estar con su gente, y es esta gente quien lo ha despreciado. En Nazaret lo veíamos, no solamente le cuestionaban quién era y lo hablaban de forma despectiva y decían: no es este el hijo del carpintero, no es su madre María y sus hermanos José y Jacobo y algunos más, Judas. O sea, lo querían despeñar. Lo veíamos cuando estudiamos el capítulo 13 también, hacia el final, querían despeñarlo. O sea, estas personas ya lo habían rechazado por completo. Y es interesante porque esto que aparece aquí y que va a terminar en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 19, déjenme leerlo rápido. Se aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, que es básicamente lo que va a ser todo el próximo capítulo y una parte de lo que vamos a ver ahora, dice: se alejó de Galilea. Ya no va a aparecer Galilea. Esta región ya va a ser la última vez que por lo menos Mateo va a registrar que Jesús está por ahí. A estas personas, con lo que pueda convivir con ellos, lo que puedan volver a escuchar de Él y lo que escuchen sus discípulos aquí, va a ser lo último que va a recibir esta región. Ya no va a volver. Los discípulos probablemente no estaban entendiendo. El Señor ya lo había dicho en el capítulo anterior. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer. Ya no iba a regresar. Pero probablemente ellos no estaban viendo todo eso. Mateo recupera el decir que estaban llegando a Galilea porque básicamente era la última vez que iban a estar por ahí. Esta región ya iba a quedar no en el olvido, pero ya no iban a volver a ver al Dios que se estaba revelando delante de ellos, porque a partir de aquí ya queda muy poco tiempo. En el Evangelio de Mateo es un evangelio largo, son 28 capítulos, todavía quedan 10 del estudio, entonces seguramente nos vamos a tardar algunos meses más en acabar, pero el tiempo ya se congeló
en el Evangelio, en el relato. Básicamente antes de esto vimos un recorrido de prácticamente 3 años o más, porque el Evangelio empieza desde que Jesús nace. Entonces hemos visto una vida completa y el ministerio del Señor. Los 3 años han ido avanzando, pero a partir de este capítulo y hasta el final ya queda muy poco tiempo. Algunos estudiosos consideran que estos pasajes, lo que va a pasar en Capernaum a partir del versículo 24, es a un mes de la celebración de la Pascua, y eso significa que es a un mes del sacrificio completo. Ya es lo último que van a estar escuchando estas personas, es lo último que los discípulos van a estar viendo de Jesús. Son los últimos días, son sus últimas palabras, y parecería que una persona que tiene poco tiempo pues ya no va a perder el tiempo en decir cosas que no tienen mucho sentido. Entonces lo que va a decir el Señor era tremendamente relevante y los discípulos no lo iban a ver. Dice ahí que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron. Ahora sí, déjenme ir a esa parte. En el Evangelio de Marcos, el pasaje paralelo a esto, Marcos 9, en el versículo 30 dice que los discípulos no solamente se entristecieron, sino que no entendían, y que además de no entender, tenían miedo de preguntarle a Jesús a qué se refería con esas palabras. Lucas añade por ahí, en el pasaje paralelo de Lucas, también es Lucas 9, que tenían el entendimiento velado. Pero sobre todo los tres coinciden en esta gran tristeza que muestran los discípulos. Creo que la pregunta más natural es ¿por qué se entristecen? Y probablemente pensaríamos que es porque aman a su maestro, ¿no? Y en algún sentido sí, pero hay algo más profundo en el carácter y en la reacción que están teniendo estos hombres delante de lo que les está diciendo el Señor. Ahorita que veíamos de dónde viene todo, ¿cuántas veces ya escucharon estos hombres quién es Jesús? Varias, ¿verdad? Ya lo confesaron ellos, y de todos modos a lo que Jesús dice, ellos no ponen atención y se les entristece el corazón. La idea de que están entristecidos es que prácticamente se les ha roto, ¿no? Pero no es necesariamente porque vean que va a morir su maestro, porque de hecho lo que dice es que va a resucitar, pero como que eso no lo escucharon. Y la tristeza no era por eso, sino más bien por otra cosa. ¿Qué más? Bueno, consideremos a estos hombres. Eran hombres que nacieron judíos, que se criaron judíos, que se identificaban judíos, que vivían como judíos, que caminaban como judíos, que hablaban como judíos, que los veían a lo lejos y decían, ellos son judíos, ¿no? Como si fueran a Interlomas ahorita y todos andan con kipá, así, todos son judíos, ¿no? Eran muy especiales, tenían una conducta muy particular y tenían ideales muy especiales. Ellos esperaban el cumplimiento de una promesa que de repente ven cumplida en Jesús, pero no como ellos quieren, ¿no? Ellos recordaban lo que el Señor le había prometido al rey David en el segundo libro de Samuel. No sé si ustedes lo recuerdan, ya lo estudiamos por aquí. Si no estabas por acá, te invitamos a que le eches un ojito a la página, y están las enseñanzas, o en el canal de YouTube, y ahí lo vas a poder ver. Pero en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, está este pacto que hace Dios con el rey David, ¿no? Que es cuando David le quiere construir un templo y dice, yo te quiero hacer tu casa, y el Señor le dice, tú me quieres hacer a mi casa, yo te voy a hacer a ti una casa, ¿no? Y viene este pasaje donde le dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ellos estaban esperando eso. ¿Por qué? Pues porque la historia dice que los hijos de David no afirmaron el reino, ¿no? De hecho, su hijo lo divide, o su nieto lo divide, ¿no? Pierden el reino. O sea, algo que era impensable para ellos de repente pasa. Se parte el reino, hay una parte en el norte, hay una parte en el sur, y de repente todo se va al traste y son llevados a Babilonia cautivos durante 70 años, y luego vuelven y reconstruyen, pero no vuelven todos, y entonces ya no es lo que era, y el reino no se afirmó. Y ellos estaban esperando esta promesa, y de repente escuchar del Señor decir que Él es quien es, y escuchar la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, debe ya haberles llenado el corazón de gozo. Pero luego escuchar de su Señor ya 2 veces decir que tiene que padecer y que va a morir, les está tirando todo a la basura, ¿no? El corazón de estos hombres, podemos ver por estos pasajes, estaba en otra cosa, no estaba en el Señor.
estaba en la figura del Mesías, pero no por quien era el Mesías, sino por lo que creían que podía hacer por ellos. Y eso es muy interesante, ¿no? Estos hombres que caminaban con Jesús, no es que no entendieran las palabras, chocaba con sus expectativas. Estos hombres veían en el Señor a alguien que podía darles libertad de la opresión de Roma, que podía darles autoridad sobre el resto de las naciones, que podía hacer que Israel volviera a la gloria que tuvo antes, que los pescadores ya no fueran solamente pescadores, sino grandes pescadores, y riquezas, y poder, y demás, y no estaban pensando en el Señor, tenían una perspectiva muy de aquí y ahora. Quiero a un Dios que haga lo que yo digo, y como yo digo, y cuando yo digo, y como a mí me gusta. Un Dios a mi imagen, un Dios a mi semejanza. Pero no sé si se acuerdan, en Génesis eso no es lo que dijo el Señor. El Señor cuando crea al hombre en Génesis 1:26 que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El problema de estos hombres no es que no entendieran lo que Jesús estaba diciendo, no es que solamente estuvieran velados para no comprender las palabras, sino que más bien no estaba haciendo lo que ellos querían. Ellos querían a un Mesías triunfante, a un rey que viniera con espada, que viniera y acabara con los enemigos de la nación, pero no estaban viendo la misión a la que el Señor sí había venido. Ya la había revelado, ya la había contado, ya lo había dicho, y ellos no lo estaban entendiendo. La tristeza de estos hombres venía acompañada de falta de entendimiento y de miedo por preguntar, porque básicamente estaban muy ensimismados. Tenían un carácter en donde primero importo yo y después yo. Y como dice la psicología actual, después cuando te quede tiempo, al que sigue, ¿no? La cosa es que nunca me queda tiempo, ¿no? Si primero soy yo y luego soy yo y después estoy yo, pues nunca queda tiempo para nadie más excepto para mí. Y así estaban estos hombres. Estaban pensando en su reino fallido. Probablemente por ahí los hijos del trueno estaban pensando que iban a ser ministros de economía o de agricultura o de política, ministros del interior, ¿no? Pedro, ministro de guerra o algo así, no lo sé. Pero quizás sus expectativas eran muy altas. Exitosos, grandes empresarios, con mucho dinero, pare de sufrir, ¿no? Que le caiga la bendición. Pero eso no es lo que el Señor venía a hacer. Se les olvidó muy rápido, por lo menos a Pedro, a Jacobo y a Juan, lo que vieron apenas unos versículos atrás. Vieron al Señor en un monte transfigurado y sus ropas se hicieron blancas. Más blancas, dice uno de los evangelios, que ningún lavador en la tierra podría hacer tan blancas sus ropas. Lo vieron con el rostro brillante y lo veíamos el domingo, ¿se acuerdan? Si estuvieron por acá, revisábamos rápido ese pasaje también. Moisés y Elías hablando con él, el Señor conversando sobre ¿qué? ¿Se acuerdan? Sobre su partida, ¿no? Mateo no dice que se entristecieron los otros 9, excepto Pedro, Juan y Jacobo. De hecho dice que se entristecieron, ¿no? Ellos. O sea, ahí estaban ellos 3. Como si lo que acababan de ver no hubiera importado. Como si lo que acababan de ver hubiera sido cualquier cosa, ¿no? Tenían delante la figura del Mesías, pero no era el Mesías que ellos querían. No sé si en algún momento nos hemos sentido identificados con eso. Quiero a Dios en mi vida, pero no quiero que Dios se meta en mi vida. Quiero lo que Dios puede darme, pero no quiero lo que Dios me pida, ¿no? Quiero que Dios esté cerca, pero no quiero que Dios me diga qué hacer. Quiero que Dios me salve, pero no quiero que Dios me gobierne. Es mucho más común, quizá, o por lo menos de aquí para allá, ¿no? De lo que quisiéramos reconocer muchas veces, pero a veces nos parecemos mucho más a los discípulos que al Señor. Y estamos buscando un Dios que se adecue a mi estilo de vida, un Dios que no se meta con mi rutina, un Dios que no se meta con mi trabajo, que no se meta con mis finanzas, que no se meta con mis relaciones, que no me quite a esas personas que evidentemente me alejan de Él, porque yo lo que quiero es solamente lo que Él puede darme. Tengo grandes expectativas para lo que Dios puede hacer en mi vida, pero no considero lo que realmente Dios quiere para mí. ¿Qué es lo que Dios quería? Bueno, a propósito me salté lo que Jesús les dijo, ¿no? Que el Hijo del Hombre iba a ser entregado
en manos de hombres que le matarían y que al tercer día resucitaría. Porque estos hombres se entristecieron porque no tenían la perspectiva completa. Y hay muchas veces nosotros tampoco la tenemos, ¿no? Estamos en el 2024, ya pasaron muchos años, ya lo podemos ver a la distancia y de todos modos nos cuesta trabajo entender, pero lo que Jesús dijo fue el resumen del Evangelio. Déjenme entonces repasar rápidamente qué es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias, ¿no? Lo hemos escuchado, lo sabemos, evangelión se traduce y demás, buenas noticias. Ok, la pregunta inicial siempre debería ser entonces, ¿cuáles son las malas noticias? Porque si hay unas buenas noticias es porque hay malas noticias. Bueno, déjenme irme todavía un poco más atrás. Dios, cuando creó todo, tenía un propósito y era convivir con su creación. Era que ustedes y yo supiéramos quién es Él y lo pudiéramos mirar a la cara y pudiéramos estar de frente y que nada nos estorbe y que podamos contemplarlo y que podamos saludarlo y que nos llevemos de amigos y que caminemos juntos y que pasemos con Él y que nos cuente cómo hizo las cosas y que nos diga por qué el verde es verde y el cielo es azul y la marea puede ser alta o baja y por qué quiere todo que sea así. Esa era la intención. En Génesis 3, en el versículo 8 dice que Jehová Dios paseaba en el huerto. Y eso de que paseaba en el huerto va implicando que no era algo extraño para el lugar. O sea, el Señor caminaba por ahí, todo el tiempo estaba por ahí y convivía con Adán. De hecho, hasta ese momento lo que se registra de la relación entre Adán y el Señor son instrucciones que Dios va dando y que Adán va recibiendo. Y el Señor dice que lo puso a trabajar y Adán trabajaba. Y lo puso a que guardara el huerto y lo guardaba. Y lo puso a que le pusiera nombre a los animales y le fue poniendo. Y Adán no cuestionaba, ¿no? Simplemente obedecía. ¿Por qué? Porque sabía quién era Dios. Lo conocía. Para conocerlo tenía que estar cerca, para escucharlo tenía que estar cerca, para verlo tenía que estar cerca. Y allí estaba Adán. Un Dios que se relacionaba con Adán tanto que cuando lo vio de repente dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea, y le llega Eva y entonces Adán dice, hueso de mi hueso, carne de mi carne, somos uno mismo, ¿no? Adán estaba ahí relacionándose con Dios, Eva también, y luego viene la traición. Adán desobedeciendo deliberadamente a Dios. Adán recibiendo una instrucción, no comas de ese árbol, y comiendo. Y pecando. Bueno, el propósito era relacionarnos, pero el Señor fue muy claro con la consecuencia de la desobediencia. El Señor le dijo a Adán, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Pues Adán murió. Primero espiritualmente y después iba a morir también físicamente. Pero se separó del Señor, fue expulsado del huerto, lo sacaron y no lo dejaron volver a entrar. Y todo eso, ¿cómo se relaciona conmigo? Bueno, fíjense lo que dice Pablo en Romanos 5, verso 12. Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, ¿no? Pablo, en esta carta específicamente, varias veces va repitiendo la palabra todos y siempre lo va asociando a lo mismo. Seguramente han escuchado que la palabra todos tiene la implicación de que ninguno se salva, ¿no? De que cada uno de nosotros, de los que estamos y de los que no estamos, de los que vinieron y se fueron, de los que vendrán, todos cabemos ahí. Todos. Todos nacimos con esta condición del pecado de Adán, de querer desobedecer a Dios. ¿Han visto a los niños chiquitos? Bebés 1 o 2 años que no hablan probablemente todavía, que son increíblemente hermosos, ¿no? Y se ven increíbles, espectaculares, sonríen y te rompen el corazón y te los quieres comer y los abrazas y demás. Sí, pero cuando menos te lo esperas, son entes manipuladores de sus padres, ¿no? Sonríen de cierta forma para conseguir cosas o lloran de cierta forma para presionarlos a cosas y entonces si no quieren hacer algo no lo hacen y gritan y pegan y patalean y los papás no saben qué hacer y de repente alguien se pregunta ¿quién enseñó a ese niño a hacer todas esas cosas? ¿No? Todavía no lee a los anarquistas franceses como para que decida ser así, o sea, no ha leído a Marx, no ha leído a Rousseau, ¿de dónde le nació la libertad en el corazón para ser rebelde? Bueno, de aquí.
heredó la condición de Adán, heredó la condición de pecado, de confrontar la autoridad, de darle la espalda a Dios, de escupirle al Señor en la cara. Y lo hacen desde muy pequeños. El pecado está en nosotros, aunque el mundo diga y promueva y piense y empuje siempre que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. La Biblia enseña que no hay bueno ni aún uno. Y en eso, mis hermanos, ustedes y yo estamos incluidos. Porque si la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos lejos de tener oportunidad siquiera de estar de frente a nuestro Señor. Todos. Y la consecuencia, Romanos 6:23, también la merecemos todos. La paga del pecado es muerte. Esas son las malas noticias, ¿no? Y si ustedes empiezan a considerar quién es Dios, Dios como creador del universo, del cielo y de la tierra, que se está revelando a personas como nosotros en un lenguaje, en una ciudad, en un tiempo, que quiere llamarnos por nombre a cada uno de nosotros, que tenía un propósito que era relacionarse con nosotros, de repente esto es trágico, es caótico. Quisiera acercarme a ese Dios, pero no tengo cómo. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque hay mal en mí, ¿no? Soy un miserable pecador que lo ha ofendido. Desde niños vamos abonándole a la cuenta de fondo de ahorro para el retiro infernal. Y vamos acumulando pecado tras pecado tras pecado. Y lo que vamos a recibir no es una cuenta de cheques para gastar. Vamos a recibir el lloro y el crujir de dientes. Porque vamos a ir al infierno. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos merecemos la muerte. Todos. Por el primer Adán, dice Pablo, todos conocemos lo que significa pecar y todos merecemos esa muerte. Lo que el Señor había anunciado en el capítulo anterior, ya lo leí 2 veces, lo voy a volver a leer, Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Es por esto. El Mesías que el pueblo de Israel esperaba no era un Mesías político, no era un Mesías militar, no era un Salvador de una región, era el Salvador del mundo. Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, cuando ve al Señor, de repente dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice, ¿no? No dice que quita el pecado de Galilea, o el pecado de Judea, o el pecado de sus amigos, no. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque lo que Jesús vino fue a salvar al mundo, no a un pueblo de un linaje en especial, sino al mundo. Eso es lo que sus discípulos no estaban viendo. Eso era lo que era necesario. Eso era lo que Jesús les dijo, el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, será entregado en manos de los hombres y le matarán. Era necesario. Ahora, aquí añade algo que no dijo la vez pasada. La vez pasada dijo que era necesario ir a Jerusalén, ¿no? Pero aquí dice que será entregado. Déjenme hacer una pausa muy rápida ahí. Acompáñenme rápidamente a la carta de Pablo a los Filipenses. Está ahí adelante en su Biblia, después de Gálatas, después de Efesios, antes de Colosenses. Está esta carta de Pablo a esta iglesia de Filipos, en donde Pablo explica algunas cosas sobre el carácter y está hablando sobre un chorro de cosas, pero de repente en el capítulo 2, en el versículo 5, le escribe esto a la iglesia. Les dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si le ponemos un poco de atención a la forma en la que Pablo describe
este suceso, habla que nadie hace que Jesús se hubiera entregado por obligación, ¿no? O sea, no es como que alguien le haya puesto la pistola a Jesús en la cabeza para que pasara eso, sino más bien Pablo dice, él lo hizo de sí mismo, ¿sí lo ven? Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Entonces, sí fue entregado, pero él se entregó. O sea, él se despojó de eso. Sí fue entregado, pero él fue el que se hizo semejante a los hombres. Sí fue entregado, pero él es el que, estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. No lo humillaron. Él se entrega, y sobre todo creo que este pasaje revela una parte importante. Este pasaje describe claramente cómo la participación del hombre en la historia del Evangelio solamente es poner el mal y su pecado. Porque el Señor es quien solo se entrega, el Señor es quien solo se da, y es el hombre quien lo toma y es el hombre quien lo mata. ¿Sí lo ven? Dice que le matarán. Él se entregó, él se humilló, y lo único que el hombre tiene que poner en la historia es su maldad. Eso revela mucho del carácter de Dios, porque el hombre no tiene nada que ofrecer, pero Dios tiene todo para dar. El Señor iba a dar a través de esto esperanza, fe, consuelo, perdón, alivio, reconciliación, algo que no pudo conseguir Adán por sí mismo. Adán fue expulsado del paraíso por seguir a Eva y no pudo volver. El Señor tuvo que ir a buscar una forma, tuvo que poner un camino para traerlo de regreso. Era la única forma de poder cumplir el propósito inicial, estar juntos, tener esa comunión. Era la única forma de que volviéramos a Él. ¿Cómo? Entregándose, humillándose, pero dice ahí al tercer día, resucitaría, ¿no? Hace 2 semanas o 3 semanas, ya no me acuerdo, el pastor decía que los hombres, estos discípulos, no tenían muy buen oído, ¿no? Porque ya lo habían escuchado. Dijo, es necesario ir, es necesario padecer, es necesario morir, pero resucitaré. Y no les bastó, y se entristecieron, y se fueron con la cara triste. Y aquí parece que otra vez tienen problemas de oído, no escuchan completo el mensaje, se quedan en la muerte, no escuchan la resurrección, se vuelven a entristecer. No les significa mucho, pero para nosotros hoy, a tanto tiempo de distancia, significa todo. La resurrección del Señor es la base de la fe, ¿no? Pablo dice en 1 Corintios 15 que si el Señor no resucitó, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No tiene caso, estamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no resucitó, la verdad, dice Pablo, somos dignos de que se burlen de nosotros porque estamos bien mensos, ¿no? Le estamos creyendo a algo que no es verdad. Le estamos creyendo y le estamos apostando la vida completa a una persona que era un lunático. Pero si Cristo resucitó de entre los muertos, tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, dice Pablo en Efesios. Si Cristo resucitó, tenemos acceso al trono de la gracia, dice Hebreos. Si Cristo resucitó, entonces un día vamos a estar delante de Dios cara a cara, y lo vamos a poder ver, y lo vamos a poder contemplar, y le vamos a poder dar gracias, y lo vamos a adorar, y vamos a arrojar coronas delante de Él, y vamos a hacer lo que dice Apocalipsis 4, y vamos a cantar todos juntos, y aunque cantemos feo no va a importar, porque el Señor nos va a estar escuchando y va a decir, no es para ti, es para mí, y a mí me agrada, canten más fuerte. Y lo vamos a poder hacer con libertad. Y no nos va a estorbar el pecado, y no nos va a estorbar la maldad, y no vamos a decir es que el de enfrente no me deja ver, y es que no veo la letra, porque la vamos a saber y vamos a poder adorar al Señor. Si Cristo resucitó, tenemos la esperanza de que no vamos a recibir la paga del pecado, que es la muerte, sino más bien lo que dice la segunda parte de Romanos 6:23. No sé si se lo saben, pero dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Y si no se saben el versículo, pues los invito a que se lo aprendan, ¿no? Si Cristo resucitó, vamos a recibir ese regalo de Dios, es vida eterna, porque Él es Señor nuestro, Él es Salvador nuestro. Los discípulos habían perdido de vista todo lo que habían estado aprendiendo de Jesús todo este tiempo.
como si no le hubieran puesto atención, como si el Señor les hubiera dado falsas esperanzas de otras cosas. Pero el Señor nunca los engañó, ¿no? Siempre fue muy claro en cuál era su misión. La resurrección hace que las dos partes que estaban separadas y que eran enemigas ahora puedan estar juntas. Romanos 5:1, Pablo dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios, es decir, tenemos reconciliación, es decir, otra vez podemos ser amigos, podemos estar juntos, ¿no? Segunda de Corintios 5:18 dice Pablo, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, ¿no? El Señor, si resucitó, nos dio la posibilidad de todo esto, de poder estar con Él, de recibir esa promesa de que un día lo vamos a poder contemplar, ¿no? A los discípulos eso no les llegó, espero que a nosotros sí podamos entenderlo a tanto tiempo, pero ahora es muy claro. El mensaje era muy, muy claro. Al principio les preguntaba, ¿qué es el Evangelio? Esto. Así, sencillo. El Señor fue entregado en manos de los hombres, le mataron, pero al tercer día resucitó. Y la promesa del Señor es que si creemos esto con todo nuestro corazón, si esto es verdad para nosotros, si podemos decir y confesar que Jesús es el Señor, entonces tenemos vida. ¿Recuerdan qué dice Juan 5:24? De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida, ¿no? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, la promesa del Señor es esa, esperanza y reconciliación. Ahora viene, ¿cómo cierra el capítulo? Está muy ligado a esto que vamos a ver y lo vamos a ver muy rápido. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Cómo se relaciona eso con lo que acabamos de leer? Bueno, vamos rápido pero despacio y vamos a ver que sí se relaciona mucho, ¿no? Lo primero que pasa es que cuando avanzan y exactamente dónde pasa lo del versículo 22 no sabemos, pero eventualmente llegan a Capernaum, que es parte de Galilea. De repente se le aparecen unas personas a Pedro, que eran los que cobraban las 2 dracmas. Las 2 dracmas era un pago que pedían a todos los hombres mayores de 20 años para el mantenimiento del templo. Pero era un pago que se hacía no solamente por eso, estaba directamente relacionado con un impuesto que estaba desde Éxodo. Déjenme leer Éxodo 30. Después de que el Señor da instrucciones muy específicas sobre cómo se tendría que hacer el altar del incienso, que era un lugar en donde se tenía que poner sangre para expiación de los pecados del pueblo, viene esta institución. Déjenme leer el verso 10 del capítulo 30 y dice, sobre sus cuernos, hablando de este lugar del altar del incienso, dice, sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Básicamente era un ritual que tenía que hacer el sumo sacerdote para quitarle el pecado y la culpa al pueblo. Expiar significa eso, quitar culpa, ¿no? Dejarlo libre. Dijéramos ahora libre de pecado, ¿no? Literal era eso. Lo tenía que hacer una vez al año. Y después de esto, dice ahí en el verso 12, dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a las cuentas de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando les cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado.
Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. El equivalente a ese medio ciclo eran las 2 dracmas. Entonces, lo que le van a cobrar al Señor era un impuesto por expiación. Era un impuesto por salvación, por perdón de pecados. Eso es lo que le van a cobrar. Dice el verso 16, tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. La pregunta aquí es, si es por expiación, si es para quitar culpa, si es para pagar pecado, ¿por qué tendría que pagarla Jesús? O sea, estos hombres van y preguntan, ¿qué tu maestro no paga? Pues ya vimos quién es el Hijo de Dios, es el Hijo amado en quien el Padre tiene complacencia, es el Mesías, es el cumplimiento de la promesa, es el que gobierna, es el que tiene que ser entregado. ¿Por qué tendría que pagar un impuesto por perdón cuando Él no ha pecado? Esa es la pregunta. Estos hombres van y le dicen a Pedro, ¿por qué no paga? Pedro, si hubiera pensado un poco más lo que iba a salir de su boca, probablemente hubiera pensado en eso. Pero Pedro, un poco fiel a Pedro, contesta muy sin pensar, ¿no? Y lo que dice simplemente es sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habla y le dice, ¿qué te parece, Simón? ¿No? Y ese detalle me parece muy curioso. Mateo lo identifica como Pedro, porque la iglesia conoce a Pedro. Sabe quién es Pedro, ha visto servir a Pedro, han seguido las enseñanzas de Pedro, reconocen que Pedro estuvo con Jesús, reconocen que Pedro ha servido tanto tiempo. Más o menos este evangelio se escribe quizá después de la muerte de Pedro, no muchos años después. Entonces la iglesia incluso vio cómo murió Pedro por el Señor, amando al Señor, muriendo por Él, sirviéndole a Él. Pero Mateo recupera que aquí le llama el Señor Simón, porque aquí todavía no se comportaba como Pedro, sino más bien como el pescador Simón, un poco impulsivo, un poco falto de entendimiento, un poco sin pensar, muy a la brava, a la mexicana, ¿no? Y el Señor lo llama Simón. Le hace una pregunta a los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Es una pregunta retórica, ¿no? Es como, Pedro, ¿por qué no piensas antes de hablar? ¿No? O sea, era muy fácil responder, pero bueno, fiel a ti, pues medio ya la regaste, ¿no? Algunos comentaristas piensan que Pedro, pues no solamente puso en aprietos al Señor, sino que no era muy listo en ese momento, ¿no? Estaba desenfocado, venía triste, venía pensando en el reino que ya no va a ser, en el puesto que ya no va a tener, en lo que ya no va a pasar, en lo que se perdió, en por qué Jesús tiene que hacer eso y demás. Pero el Señor le dice, bueno, yo no debo nada al templo, yo no debo nada. Lo que sí es todavía más interesante, porque le dice, luego los hijos están exentos, pues claro. Él es el hijo del rey, ¿no? Entonces él estaba exento. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Lo primero que el Señor le dice es, no vamos a hacer un pleito por esto, ¿no? Ya la regaste, pues ya ni modo, hay que pagar. Y no vamos a discutir sobre cosas que no tienen sentido. Esto de que no se ofendan refleja mucho del carácter del Señor, ¿no? O sea, Jesús está teniendo demasiadas consideraciones con personas que no tienen consideraciones con Él. Los está considerando para no hacerlos tropezar más, para no hacerlos caer más. La palabra ofenderles en griego es una palabra que más bien se puede traducir como escandalizar. Y tiene la intención de que no tengan oportunidad de seguir pecando. Y lo que el Señor ya no quiere de estas personas es que tengan oportunidad de seguir pecando y de seguir acumulando sobre sí mismos juicio por rechazarlo y por tentarlo y por decir que no es quien es. El Señor pues todavía los ama, ¿no? Todavía los considera, todavía está ahí velando por ellos. Y va y le dice a Pedro, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo.
el Señor da instrucciones muy específicas a Pedro de qué hacer, ¿no? Ve al mar, echa el anzuelo, toma el pez, saca el dinero. 4 cosas. Ahora, es interesante lo que le dice porque le pide que pesque con un anzuelo. Y si ustedes recuerdan, Pedro era un pescador profesional, ¿no? Él era bueno en su trabajo. Él pescaba con red, o sea, él estaba acostumbrado a traer de todo. Y probablemente para la cultura, que lo vieran pescar con un anzuelo hubiera sido algo tremendamente humillante, ¿no? Es como si siendo jugador profesional de la Liga Mexicana te manden a la reta de Santana, ¿no? Como vea la talacha del domingo. Literal estaba pidiendo eso. Entonces Pedro tiene que ir humillado, regañado, a buscar la provisión del Señor para pagar el impuesto por su perdón de pecados. Y justamente es eso. Es el camino que el Señor le dibuja a Pedro, el mismo camino que nosotros tenemos que recorrer. Un camino donde nos podamos humillar delante de Él, buscando una provisión que es gratis. Pedro lo que tuvo que ir a hacer fue humillarse en su oficio y buscar en un pez lo que Jesús ya había provisto para que pagara su perdón de pecados. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Humillarnos delante del Señor y reconocer nuestro pecado y pedir perdón y ponernos a cuentas con Él y decir: lo siento, te he ofendido. Y ahí está, es igual de gratis. Y las 2 monedas que Pedro encontró para que pagara su tributo son la provisión que nosotros tenemos de parte del Señor desde la cruz. Ya lo hizo todo, ya se entregó, ya se dio, ya murió, ya resucitó al tercer día, ya está sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales y lo ha extendido. El camino para encontrar esa provisión, el camino para encontrar cómo tendría sentido que los hombres lo tomaran, lo mataran y resucitara al tercer día, está aquí. En un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, ¿no? Al que Dios no desprecia. Un corazón que es capaz de decir delante del Señor: perdón, perdón. El Señor le dice: tómalo, dáselo, ¿no? Esto del estatero era 4 dracmas, ¿no? Era una moneda que era por 4 dracmas. Y simbólicamente es lo que el Señor iba a hacer. Iba a pagar Él por Pedro y por Él, ¿no? Iba a pagar Él por todos. Es el mismo anuncio del Evangelio, ¿lo ven? Es muy claro. ¿Qué me llevo? Pues ya un chorro de cosas, ¿no? Pero creo que la pregunta sigue siendo la misma del principio y la que hemos venido repasando las últimas semanas. ¿Quién es Jesús? ¿Quién dicen los hombres que es Jesús? ¿Qué dijeron estos hombres de Jesús? Pero sobre todo, con la revelación de Jesús, ¿qué estoy haciendo con Jesús? Yo ya creí el Evangelio, ya fui a buscar esa provisión que el Señor ya dejó y que es gratis, como nos gusta, o me lo sigo pensando, sigue siendo un estorbo para mí. Sí está bien, pero como que no cuadra, sí, pero como que piden demasiado, pero es que qué tal que me piden que me discipule, qué tal que quieren que me congregue siempre, que venga, que no falte, que escuche. Pues es que o sea, tendría que ser natural eso, ¿no? Si realmente lo que los discípulos no entendieron, nosotros sí. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por dejarnos un testimonio fiel, Señor, al cual poder venir a encontrarnos contigo, con tu voz, con tu voluntad, con tu carácter, con tu amor, Señor, con tu perdón. Gracias porque no nos dejaste interpretar las nubes, Señor, o leer el café, nos dejaste tu palabra para que allí pudiéramos encontrar quién eres y lo que hiciste por nosotros. Gracias porque un día te plació abrir nuestra mente y nuestro corazón y hablarnos, Señor, y aquí estamos, queriendo responder a tu llamado. Y te rogamos, Dios, que lo que nos hayas hablado el día de hoy no endurezca nuestros corazones,
si no nos cambie, nos transforme. Que si nos identificamos con la tristeza de estos hombres, porque también esperamos de ti grandes cosas y tenemos grandes planes, más bien nos humillemos, Señor. Y acabemos como Pedro, buscando humillados tu provisión y tu perdón y lo que tú quieras darnos y no lo que nosotros querramos. Gracias, Señor, porque no merecíamos tu sacrificio, pero hoy es tan claro lo que necesitábamos y lo que tú nos has dado, que te rogamos que nos dejes tener simplemente una vida que te agrade, Señor. Una vida donde tú seas el centro de todo, donde podamos seguir cantando juntos, donde podamos seguir alabándote juntos, donde podamos seguir buscándote y glorificándote juntos, Señor. Y te rogamos que nos dejes hacer eso todos los días, hasta que tú decidas volver, hasta que decidas que es tiempo, y toda tu iglesia de todo el tiempo lo haga delante de ti. Es nuestro anhelo, Señor, verte y honrarte y bendecirte para siempre. Gracias por tu sacrificio, Señor Jesús. Gracias por abrir un camino. Gracias por ponerte en medio de nuestro juicio y darnos esperanza y darnos perdón. En tu nombre oramos. Amén.